Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fausto y Lama. Los invito a suscribirse y darle like a este video. Bueno gente, hoy tenemos la suerte de entrevistar a un ex jugador de Vélez, entre otros equipos, Sebastián Hereros. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bien, bien, acá andamos cuidándonos, como todos. ¿Cómo todo? Está bien. ¿Te parece arrancar con el top 10 de preguntas y respuestas? Dale, dale, arrancamos. ¿A qué empezaste a jugar al fútbol y cómo fueron tus pasos hasta llegar a la primera de Vélez? Y habré arrancado en lo que es el club de barrio a los 4 años más o menos, cuatro, entre los 4 y los 5. De ahí después a los 8, 9 más o menos fui a Vélez y bueno, de ahí ya arranqué todo lo que sería como infantiles, inferiores, hasta llegar a primera. ¿De dónde te vino la motivación por jugar al fútbol? No, creo que con eso nacés. Si bien mi viejo también jugó y por ahí en el momento uno de decidir ser jugador, es como que sabés que puede ser, ¿no? Sí. Para poner un ejemplo de eso, yo cuando iba al colegio, era chico, había una de las psicopedagogas que me decía, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y yo le decía, jugador de fútbol. Y ella decía, eso es un juego. Y para mí no era un juego porque yo tenía a mi viejo que había sido una profesión para él. Entonces cuando uno tiene su familiar que fue, es como que lo ve más cercano. Es como que Claro. si yo hubiese dicho voy a ser actor, como que es más difícil porque no tenés nadie de tu familia. Pero creo que con eso nacés, porque bueno, mi viejo fue jugador y por ahí él al principio no quería que yo juegue, entendiendo todo lo que es el ambiente. Como que no fue algo de él inculcármelo o trasladarme la pasión. Pero bueno, como te digo, es algo que nacés y él sin querer se dio cuenta que me gustaba y bueno, y después como cualquiera te Sí. apoya y te lleva. ¿Nos podés contar qué significó para vos ese subcampeonato que lograron con Tigre, ya que en varias ocasiones te destacaste? Y lo de Tigre fue importante en el sentido que para mí era un desafío irme de Vélez. Yo siempre estuve ahí en el club y como que por ahí no te das cuenta de algunas cosas que tenés en cuanto a comodidades, instalaciones. Entonces fue un desafío en ese sentido. Yo con Vélez, cuando empecé a jugar, nosotros jugábamos Copa Libertadores, Sudamericana, la obligación era pelear los campeonatos. Y cuando me fui a Tigre, la realidad era otra, era distinta en cuanto a estructura, a todo, prácticamente todo. Entonces fue un desafío, fue también el encontrar el lugar que en ese momento en Vélez no tenía. Y bueno, encontré un grupo buenísimo, pibes increíbles que todavía tengo relación y bueno, y poder llegar a pelear un campeonato donde no era el objetivo, si bien el objetivo era salvarse el descenso y sumar puntos, el grupo fue tan bueno y había tan buenos jugadores, ¿no? Que bueno, que nos dio como para ser de los mejores en el campeonato y bueno, estar ahí cerca de salir campeón. ¿Cómo fue ese momento en que no pudiste volver a Vélez y tuviste que emigrar a Europa? Sí, en el momento es como que nunca me di cuenta que no volvía, porque cuando me voy la primera vez a Tigre, siempre en la cabeza estuvo el ir para volver. Tuve la posibilidad de volver, después no se dio, me fui a otro lado y como que después era eso, era el volver, ver si tenía el lugar, si todo se daba para, para tener el lugar ese en Vélez, que bueno, nunca lo pude tener, y como que después te vas acostumbrando a irte, como que ya sabes que es más difícil, son más grandes. Vélez en esos años cambió mucho en el sentido que cuando yo debuto hay muchos jugadores que eran de inferiores y en esos años después de la golpe como que cambió y empezaron a venir muchos jugadores de afuera que no tenían que ver
mucho con el club. Entonces, como que de a poquito me fui dando cuenta que el lugar ya no lo tenía. Y bueno, hasta que llegó un momento que me pareció lo mejor dejar de ser jugador de Vélez para empezar a tomar decisiones ya por mi cuenta. ¿Qué diferencia notaste entre el fútbol europeo y el fútbol de acá? Bueno, en el año que fui yo, los sistemas eran bastante distintos. Hoy por ahí la comunicación y todo, como que la llegada es mucho más fácil. Entonces podés ver mucho más los partidos, podés seguir entrenamientos. Es como que estás muy cerca de lo que es el fútbol europeo. En ese momento no se estaba tan cerca, no era tanta la llegada de información de allá que había, y los cambios de sistema fueron muy grandes en ese sentido. Yo, por ejemplo, cuando me voy desde Tigre jugaba como media punta y nosotros jugábamos con un enganche y ya en Europa prácticamente el enganche había desaparecido. Y me tocó ir a una liga donde era bastante más físico, donde se empezaba a jugar con muchos volantes y nosotros prácticamente en el sistema era un 4-2-3-1 a un 4-5-1, pero era bastante defensivo y en lo que fue a mi posición cambió bastante. Y bueno, en ese sentido eh, fue mucho porque yo era delantero y pasé a ser un volante y en muy poco tiempo. Aparte yo venía de Tigre, de jugar muchos partidos, de sentirme cómodo y como que el cambio me costó. Cuando quise ir a otra liga donde jugaban con 3 delanteros, fue un poco mejor, pero bueno, lo que fue los primeros meses en Europa, en Grecia sobre todo, me costó adaptarme, no fui con la cabeza puesta en quedarme mucho tiempo en Europa, entonces decidí volver. ¿Libertadores o Champions League? Nada, y bueno, la Champions tiene mucho más reconocimiento, pero, pero bueno, la Libertadores es mucho más nuestra, porque la Claro. tenemos más, nos significa mucho más. Pero bueno, hoy en día, como te digo, hoy por ejemplo vos ves todos los partidos de la Champions prácticamente, antes no pasaba. Eh, pero bueno, eso, me parece que a nivel mundial la Champions es mucho más que la Libertadores. Pero bueno, tiene sus cosas que la hacen ser muy importante también. ¿Cómo se vive un partido en el ascenso? ¿Qué hay de especial? Y el ascenso lo que tiene es que como esas infraestructuras que por ahí no te terminan de convencer en el sentido de un país tan fuerte en lo futbolístico y estando en la segunda división por ahí del fútbol argentino, en la tercera de lo que debería ser, es como que clubes que están por estar, como que no tienen un proyecto, es como que todavía las mentalidades cambian mucho, son muy en algunas cosas muy amateur. Y bueno, y clubes como que en ese sentido no tienen una mentalidad de progreso, se quedan ahí, deambulan. Y bueno, con el cambio en primera en ese sentido es grandísimo, la mentalidad sobre todo. ¿Un amigo que te haya dado el fútbol? Y varios, pero por ejemplo, Pato Pérez, lo conozco de los 4 o 5 años cuando fui a jugar acá al barrio y por él voy a Vélez, así que hoy prácticamente es como un Sí. hermano hubiese sido. Después por ahí, cuando ya jugamos en primera, las distintas carreras te separan un poco, pero bueno, siempre estuvimos en contacto y desde muy chico haciendo lo que nos gusta, o sea, son muchas cosas que te unen. Pero después, amigos en muchos clubes, por ahí con el tiempo vas perdiendo ese contacto de todos los días con algunos, pero sabés que si los volvés a ver, es como si no hubiese pasado tiempo. Pero me dejó muchos, en instituto un grupo buenísimo, All Boys, Tigre también,
en ese sentido, en muchos equipos, muchos amigos. Como te digo, con algunos perdés el día a día, pero como si lo volviera a ver mañana, es como si no hubiese pasado nada. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera? Creo que si tuviera que elegir una, siempre vos tenés decisiones que por ahí hoy te das cuenta que no fueron las mejores. En todo sentido, por ahí algunas mucho más importantes o más determinantes que otras, pero te vas dando cuenta que pequeñas decisiones que en el momento pareciera que no es nada, terminan siendo un montón. Pero si tengo que elegir una, creo que la peor fue cuando termina mi contrato en Tigre, que tenía la posibilidad de quedarme en Vélez, que fue el momento donde mejor estaba para quedarme, donde el club me quería. Y bueno, ahí decido irme a Grecia por otras cosas, dirigenciales, medio de contrato. Pero bueno, sin duda que ese fue el peor error. Yo me tendría que haber quedado en Vélez. Última pregunta. ¿Qué le dirías a un chico que quisiera dedicarse a esta profesión? Y le diría que si le gusta, que bueno, que lo intenten, que no es fácil, que muchas veces va a ser más lo feo que lo lindo, que va a tener que dejar muchas cosas, bueno, que no deje de estudiar, eso que lo tenga siempre, o sea, que no meta todo en el fútbol, pero sí que lo intente. Y Sí, bueno, y que sepa que va a ser difícil, que lo van a criticar, que, que todo lo que haga siempre va a haber uno que no le va a gustar. Eh, pero bueno, creo que el jugar es lo más lindo que hay. Si en algún momento eh, lo, lo puede hacer, todo el esfuerzo valió la pena porque es lo más lindo y dejas todo atrás, todas las críticas, todo lo que te dicen, no te importa porque vos solo sabés lo que hiciste, lo que dejaste, lo que te pasó. Y bueno, eso, intentarlo, que es difícil porque tenés que dejar un montón de cosas, un montón. Pero bueno, el jugar es lo más lindo que hay y después te vas dando cuenta que, que no es para todos y que ya el haber jugado es algo importante. Después siempre uno quiere un poco más, por ahí sí. piensa que puede un poco más, pero ya el hecho de jugar a primer nivel ya es algo muy difícil, de que muchos quisieran y bueno, y que uno lo pudo hacer. Bueno, Seba, terminamos. ¿Cómo la pasaste? ¿Te gustó? Sí, muy divertido. Bueno, muchas gracias por coparte. ¿Te animás a desafiar a dos jugadores? Sí, a Emanuel Perea y Dale, a ver a qué otro puede ser para cambiar un poco. Y a Emanuel Centurión. dale, listo. Muchas gracias, Seba, por estar No, acá de con nada. nosotros. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Otro. abrazo. Nos vemos.